Carré Otis nació el 28 de septiembre de 1968 en San Francisco, California. Desde muy pequeña fue una niña diferente y no precisamente por elección. En casa, el afecto era escaso y las expectativas eran altas. Sus padres se divorciaron cuando ella apenas tenía 6 años. Esa ruptura marcó el inicio de una infancia llena de inestabilidad emocional. Fue criada entre San Francisco y Marin County, y en ambos entornos, la rigidez y la crítica eran parte del ambiente. Carré no creció con la idea de que era suficiente tal como era. Todo lo contrario. Desde los primeros años, sintió que su cuerpo era un territorio controlado por otros. A los 11 años, ya había desarrollado una figura que llamaba la atención, y eso, en lugar de protegerla, la expuso. Comenzó a ser objeto de miradas incómodas y comentarios inapropiados. Su entorno familiar no le dio herramientas para entender ni defenderse. A los 12 años, ya enfrentaba trastornos alimenticios. Se sintió incómoda con su propio cuerpo, como si fuera una carga o un problema. En vez de encontrar contención, fue enviada a una escuela para jóvenes con problemas de conducta, lo que solo reforzó la idea de que ella era el problema. A los 14 años, huyó de casa. No porque quisiera ser rebelde, sino porque necesitaba escapar de un entorno donde nunca fue escuchada. Vivió con amigos, en casas temporales, y durante ese tiempo fue descubierta por un cazatalentos mientras caminaba por las calles de San Francisco. Su rostro fuerte, casi salvaje, con una belleza natural sin adornos, llamó la atención de la agencia Elite Model Management. En cuestión de semanas, pasó de ser una adolescente sin hogar a firmar su primer contrato como modelo profesional. Pero lo que parecía una oportunidad era en realidad una nueva forma de explotación. Carré tenía apenas 16 años y ya estaba siendo enviada sola a París para trabajar. No hablaba francés, no conocía a nadie y era constantemente presionada para bajar de peso. Su agencia la alojaba en un departamento donde vivía con otras modelos, en un ambiente hostil, competitivo y sobre todo deshumanizante. La comida era racionada y los días eran una combinación de castings, sesiones de fotos y silencios llenos de miedo. Allí empezó a consumir cocaína para mantenerse delgada y funcionar sin dormir. Nadie la cuidaba, todos la vendían. Y así comenzó la historia de una niña que jamás tuvo infancia y que fue lanzada al mundo con la única arma que no eligió, su belleza. Si ya esto te impactó, imagina lo que viene. Suscríbete ahora, porque esta historia es real, cruda y todavía no ha tocado fondo. Carré Otis no tuvo adolescencia, tuvo contratos. No tuvo escuela secundaria completa, tuvo pasarelas. A los 16 años, fue trasladada a París tras ser fichada por Elite Model Management, una de las agencias más grandes del mundo. En teoría, estaba protegida por profesionales. En la práctica, estaba sola en un país extranjero, sin conocer el idioma, rodeada de adultos que la veían como una inversión. Las condiciones eran duras. Apartamentos compartidos, horarios agotadores y una exigencia constante por encajar en una talla que no correspondía a su edad ni a su biología. Lo que comenzó como inseguridad adolescente se convirtió en una batalla diaria contra su cuerpo. Como muchas chicas del ambiente, Carré aprendió rápido que para mantenerse vigente debía restringirse. Las dietas extremas, los ayunos prolongados y la obsesión por la balanza se convirtieron en parte de su rutina. Con el tiempo, eso derivó en lo que más tarde ella misma describiría públicamente como trastornos alimenticios severos. Su entorno no ofrecía ayuda. Al contrario, el problema no era estar enferma, sino que alguien lo notara. El modelaje internacional en los años 80 no tenía protocolos de salud mental ni redes de apoyo. Lo único que importaba era el look. Y Carré lo tenía. Una belleza salvaje, irreverente, distinta al estereotipo europeo. Eso la hacía codiciada, pero también desechable si no se mantenía bajo control. Mientras la enviaban de casting en casting, sola, con apenas 17 años, su imagen empezaba a circular en editoriales de moda de alto perfil.
Algunos fotógrafos la celebraban como la nueva musa americana. Otros simplemente la presionaban para posar con menos ropa, para mostrarse más sensual, más provocadora. En muchas ocasiones, esas situaciones la hicieron sentir incómoda, vulnerable. Pero en ese ambiente, decir no era una opción con consecuencias positivas. Lejos de casa, sin una red de contención, Carré comenzó a normalizar situaciones que con el tiempo reconocería como parte de un sistema que cosificaba a las adolescentes en nombre del arte y el consumo. En entrevistas posteriores, reveló que su salud mental se deterioró gravemente durante esa etapa. Sufría ansiedad, depresión y no sabía cómo pedir ayuda, porque en ese mundo, las que hablaban demasiado eran reemplazadas. Y mientras su rostro empezaba a aparecer en revistas de lujo, sus emociones seguían al margen. Nadie preguntaba cómo estaba. Todos preguntaban cuánto pesaba. ¿Cuántas historias como esta han quedado enterradas bajo portadas de revistas? Suscríbete ahora y acompáñame a seguir desenredando esta historia real que el mundo de la moda trató de maquillar por años. Tras haber conquistado la atención de las grandes revistas, Carré Otis regresó a Estados Unidos convertida en un rostro codiciado. Ya no era solo una promesa, era una figura central en campañas globales. A finales de los años 80, su imagen era sinónimo de rebelde sofisticación. Estaba en lo más alto. Había trabajado con fotógrafos como Herb Ritts y Bruce Weber, nombres consagrados que sabían cómo convertir un rostro en mito. Pero en pleno auge de su carrera como modelo, surgió una oferta inesperada: protagonizar una película. El director Salman King, conocido por su estilo sensual y provocador, la seleccionó para el papel principal en Wild Orchid, un drama romántico ambientado en Brasil. Carré apenas tenía 20 años y ninguna experiencia actoral, pero su presencia ante la cámara era magnética. Los productores confiaron en eso, y ella, acostumbrada ya a los desafíos sin red, aceptó. Fue en ese rodaje donde conoció al actor Mickey Rourke, coprotagonista de la cinta. La química entre ambos fue inmediata, intensa y muy observada por los medios. La prensa sensacionalista no tardó en especular sobre la relación, y los titulares se llenaron de frases como «la pareja más ardiente de Hollywood». Lo cierto es que Wild Orchid fue promovida con un alto nivel de erotismo, y el público respondió. Carré Otis pasó de ser una top model a un nuevo ícono del cine provocador. La película, estrenada en 1990, fue recibida con críticas mixtas, pero su impacto comercial fue notable. Para Carré, sin embargo, no fue solo un trabajo actoral, fue una inmersión en otro universo igualmente exigente y voraz. Las escenas íntimas generaron controversia, y hubo rumores de que algunas tomas habían sido demasiado reales, algo que ella abordaría con matices en entrevistas posteriores. Lo cierto es que, a sus 20 años, estaba enfrentando la presión simultánea de la industria cinematográfica y la moda, ambas con exigencias físicas, mentales y emocionales altísimas. Durante este periodo, Carré vivió entre sesiones de fotos y rodajes, entrevistas y alfombras rojas, mientras su vida personal empezaba a entrelazarse cada vez más con Mickey Rourke. Aunque aún mantenía contratos importantes como modelo, incluyendo campañas para Calvin Klein y Guess, la narrativa mediática ya no era sobre su trabajo, sino sobre su relación. Y así, la joven que había empezado siendo un rostro desconocido en las calles de San Francisco, ahora era portada no solo por su belleza, sino por su historia. Pero esa historia recién comenzaba a volverse oscura. ¿Quieres saber qué hubo detrás de esa relación mediática y qué enfrentó Carré cuando las luces se apagaron? Suscríbete, porque lo que sigue es la parte que Hollywood nunca te contó. Después del rodaje de Wild Orchid, Carré Otis y Mickey Rourke comenzaron una relación fuera de cámara. Lo que empezó como una conexión intensa en el set, rápidamente se convirtió en una relación romántica visible para la prensa. Las revistas del corazón los llamaban la pareja salvaje de Hollywood. Para el público, era una historia de amor apasionado.
Pero la realidad era mucho más compleja. Carré tenía apenas 21 años. Rourke era mayor, más experimentado, y ya tenía fama de ser impredecible y temperamental. La diferencia de poder era evidente. Carré venía de años de manipulación dentro del modelaje, y ahora, en la cúspide de la fama, entraba a una relación que con el tiempo, según sus propias palabras, se volvió controladora y emocionalmente destructiva. En entrevistas y en su autobiografía, Carré Otis reveló que la relación estuvo marcada por episodios de celos, aislamiento y miedo. Aseguró que durante esa etapa fue víctima de violencia emocional y que incluso llegó a portar un arma de fuego con licencia por temor a su seguridad. La relación, lejos de empoderarla, la sumergió aún más en un ambiente de inseguridad y deterioro mental. En 1992, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia privada. El acto fue cubierto por los medios con romanticismo, pero según Carré, esa boda fue un intento de estabilizar una relación que ya estaba fracturada desde dentro. A lo largo de su matrimonio, Carré sufrió recaídas en trastornos alimenticios, dependencia emocional y aislamiento social. Había dejado gran parte de su carrera para enfocarse en ese vínculo, y eso solo profundizó su sensación de encierro. A pesar de todo, durante este periodo siguió siendo una figura admirada. Su belleza era portada, pero su sufrimiento era invisible. Continuó trabajando de forma intermitente en campañas y apareció en revistas, pero su esencia se apagaba. Estaba atrapada entre el deber de mantener una imagen pública fuerte y la vida privada que la debilitaba en silencio. Carré pidió el divorcio en 1998, después de 6 años de altibajos. Fue un proceso doloroso, pero también liberador. En sus propias palabras, al salir de esa relación fue como salir de una cárcel invisible. Fue ese el momento en que empezó a reconstruirse desde los escombros, aunque todavía quedaba un largo camino. ¿Hasta dónde puede llegar una mujer para complacer a una industria o a una pareja? Suscríbete, porque en la siguiente escena, Carré toca fondo y desde ahí empieza a encontrar su verdadera voz. A finales de los 90, Carré Otis había acumulado más experiencias traumáticas que éxitos celebrables. Detrás de cada portada y cada contrato había años de enfermedades alimenticias, de relaciones abusivas, de ansiedad y miedo disfrazados de glamour. A los ojos del mundo, aún era una mujer joven, bella, deseada, pero por dentro estaba rota. Después de su divorcio en 1998, Carré intentó volver a encontrar un rumbo, pero su cuerpo ya no podía seguir cargando con el silencio. Su sistema inmune estaba comprometido. Había sido hospitalizada varias veces por problemas relacionados con su alimentación y su salud mental. Su ciclo menstrual había desaparecido durante casi 2 décadas. Vivía con palpitaciones, agotamiento crónico, insomnio. Todo eso sin mencionar el peso emocional de años callando lo que había vivido. Fue durante este periodo que Carré tocó fondo. Estaba completamente desconectada de sí misma. El cuerpo que todos admiraban se había convertido en su enemigo, y la mente, desgastada por años de represión, ya no encontraba refugio. Tuvo que retirarse, alejarse de todo, de la industria, de los sets, de la atención pública. Se refugió en el anonimato para intentar sanar. En esa etapa oscura, Carré comenzó a buscar ayuda real. Terapia, nutrición consciente, meditación. Comenzó a estudiar budismo y a practicar yoga, no por moda, sino por necesidad. Había llegado a un punto en el que, si no hacía un cambio drástico, su cuerpo no iba a resistir mucho más. Fue internada en centros de rehabilitación y clínicas para trastornos alimenticios. Por primera vez, se rodeó de personas que no la juzgaban por su peso, sino que intentaban entender su dolor. Y lentamente comenzó a hablar. Primero en voz baja, luego con más firmeza. Empezó a escribir, a poner palabras a las décadas de trauma acumulado. Descubrió que su voz tenía valor, aunque no siempre hubiera sido escuchada. Y esa voz, tímida al principio,
se convertiría en la herramienta más poderosa de su vida. Carré entendió que su historia no era solo suya, que había otras mujeres atrapadas en industrias que las adoraban y las destruían al mismo tiempo, y que su supervivencia podía tener un propósito mucho mayor que ella misma. Si estás escuchando esto y alguna vez te sentiste invisible, usada o rota, esta historia también es para ti. Suscríbete ahora, porque en la siguiente escena, Carré empieza el viaje hacia su renacimiento. Cuando el mundo dejó de verla como una portada, Carré Otis comenzó a verse como una persona. Fue en ese silencio, lejos de las cámaras, donde por primera vez se preguntó quién era más allá del lente. Se alejó completamente de la industria. Se mudó al norte de California, a las montañas, rodeada de naturaleza, lejos del ruido y del juicio. Allí, entre los árboles y el silencio, empezó a reconstruirse. Descubrió el yoga, no como ejercicio físico, sino como práctica espiritual. Se formó como instructora y comenzó a conectar con su cuerpo desde otro lugar. Por primera vez en su vida, movía su cuerpo no para cumplir con estándares de belleza, sino para habitarlo con respeto. Fue el inicio de una transformación profunda, no solo física, sino emocional. Se sumergió en el estudio del budismo tibetano. Participó en retiros, conoció a lamas y maestros espirituales. En sus propias palabras, encontró un espacio donde no importaba su aspecto, ni su currículum, ni su historia. Allí era simplemente Carré, y eso, por primera vez, era suficiente. Comenzó a practicar la meditación como una disciplina de vida y a observar con compasión su pasado, en lugar de cargarlo con vergüenza. En paralelo, Carré comenzó a hablar públicamente sobre sus experiencias, primero en pequeños grupos, luego en entrevistas, y finalmente, en 2011, publicó su autobiografía Beauty, Disrupted, un libro donde narró con honestidad desgarradora su infancia, su carrera, sus abusos y su proceso de sanación. El libro se convirtió en un testimonio poderoso, no solo sobre la industria de la moda, sino sobre la resiliencia humana. A partir de ahí, su voz dejó de ser susurrada. Fue invitada a dar charlas, conferencias, a participar en paneles sobre salud mental, violencia doméstica, explotación en la industria del modelaje y trastornos alimenticios. Carré había encontrado su lugar, y no era en una pasarela, sino en un círculo de mujeres que sanaban juntas, rompiendo el silencio. Ya no tenía que ser perfecta, ya no tenía que encajar en nada. Había cruzado el umbral más difícil, aceptarse con cicatrices y usar esas cicatrices para construir puentes. Su belleza, por fin, era solo una parte más de su historia, no su jaula. ¿Te has sentido prisionero de lo que otros esperan de ti? Suscríbete, porque en la siguiente escena, Carré toma lo aprendido y empieza a sanar no solo su vida, sino la de otros. La maternidad llegó para Carré Otis como un regalo inesperado y una nueva oportunidad de vida. En un momento donde muchos la consideraban solo un símbolo de belleza, ella encontró en ser madre una razón para redefinirse. Criar a sus hijos fue un acto consciente de romper ciclos y construir espacios de amor donde antes había habido dolor y abandono. Pero el cambio más grande no fue solo personal, sino también público. La voz de Carré comenzó a resonar con fuerza en movimientos contra el abuso, la violencia doméstica y los trastornos alimenticios. Su testimonio fue fundamental para visibilizar realidades ocultas en la industria de la moda, abriendo puertas para que otras voces se sumaran. Participó en conferencias, documentales y charlas, convirtiéndose en una activista respetada y querida. Su enfoque no solo estaba en denunciar, sino en proponer caminos de sanación. Fundó grupos de apoyo para mujeres que habían vivido experiencias similares. Su historia, que antes era un secreto oscuro, ahora era una luz para miles. Carré demostró que no era necesario ser perfecta para inspirar, sino ser auténtica, valiente y humana. A pesar de los desafíos, la combinación de su maternidad y activismo le dio una nueva energía. No se trataba de olvidar el pasado,
sino de honrarlo para construir un futuro distinto. Su cuerpo, antes sometido a exigencias extremas, ahora era cuidado con amor. Su mente, antes vulnerable, ahora era un espacio de poder y conocimiento. En un mundo que la había reducido a una imagen, Carré Otis decidió convertirse en una voz y en un refugio. Dejó claro que la verdadera belleza está en la resiliencia y en la capacidad de transformar el dolor en fuerza. Si te conmueve esta historia y quieres más relatos inspiradores, suscríbete ahora y acompáñame en el camino hacia el cambio. Después de años de reconstrucción y activismo, Carré Otis comenzó a consolidar su papel como líder y ejemplo dentro y fuera de la industria que la vio nacer. Su autobiografía, Beauty Disrupted, no solo fue un libro, sino un acto de valentía que inspiró a muchas mujeres a alzar la voz. Carré usó su plataforma para hablar sin censura sobre los peligros del modelaje, los trastornos alimenticios y la violencia doméstica. Participó en paneles internacionales, colaboró con organizaciones de apoyo a víctimas y contribuyó a campañas para la reforma de políticas dentro del mundo de la moda. Más allá del activismo, se convirtió en una figura que promovía el amor propio, el cuidado integral y la espiritualidad como herramientas de sanación. Su vida fue un ejemplo de cómo el pasado no define el futuro y de que la recuperación es posible, aunque el camino sea largo. Carré también exploró la enseñanza del yoga y la meditación, combinándolas con su trabajo humanitario. Su mensaje llegó a cientos de miles de personas, demostrando que la belleza auténtica se encuentra en la verdad y en la vulnerabilidad. Consciente de la responsabilidad que implicaba su historia, Carré dedicó gran parte de su tiempo a apoyar a jóvenes modelos para que no repitieran los errores que ella sufrió, promoviendo espacios seguros y redes de contención. Su vida, marcada por luces y sombras, se transformó en un legado de esperanza y cambio. Carré Otis no solo sobrevivió, sino que reinventó su historia para que otros pudieran hacerlo también. Si quieres seguir conociendo estas historias de resiliencia y superación, suscríbete y activa la campana. Aquí seguimos compartiendo más. Carré Otis es mucho más que una cara bonita o una estrella de pasarela. Su vida representa la lucha contra un sistema que por décadas ha puesto a las mujeres en jaulas doradas. Pero ella rompió esas cadenas. Su historia, expuesta sin miedo, sirve para que muchas otras puedan encontrar la fuerza para salir de sus propias prisiones. Hoy, Carré es vista como un símbolo de resiliencia. Su activismo ha ayudado a crear conciencia sobre la salud mental y la explotación dentro de la industria, de la moda y el entretenimiento. Ha inspirado cambios reales, desde reformas en las agencias hasta apoyo más efectivo para modelos jóvenes. Su ejemplo es también una invitación a la autenticidad. Carré enseña que la belleza verdadera nace de aceptar nuestras heridas y convertirlas en lecciones, que la fama no es sinónimo de felicidad y que la paz interior es el mayor triunfo que una persona puede alcanzar. En redes sociales y plataformas públicas, Carré sigue compartiendo mensajes de esperanza, motivando a quienes luchan con sus propias batallas. Su voz sigue activa, clara y honesta. Una voz que recuerda que nadie está solo. ¿Te ha gustado esta historia hasta ahora? Suscríbete si no lo has hecho. Y deja en comentarios qué te ha impactado más. Me encanta leerte. La historia de Carré Otis nos recuerda que detrás de la belleza y el glamour hay personas con historias complejas, heridas profundas y una fuerza inmensa para sanar. No fue un camino fácil. Fue una batalla constante contra la invisibilidad, el abuso y la autoexigencia. Pero también fue un camino de transformación, donde la vulnerabilidad se convirtió en poder. Hoy, Carré Otis no solo es una sobreviviente, sino una inspiración. Su voz, liberada de las cadenas del silencio, se ha convertido en un faro para muchas mujeres y hombres que buscan autenticidad y sanación. Ella nos muestra que la fama puede ser efímera, pero la dignidad y el amor propio son eternos. Si algo podemos aprender de su vida, es que nadie está definido por sus caídas,
sino por la valentía de levantarse una y otra vez. Carré eligió contar su verdad para que otros encontraran la fuerza para contar la suya. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una historia real, dura, pero llena de luz. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido que importa. Déjame en los comentarios qué parte de la historia de Carré te movió más o qué otras historias reales quieres que exploremos juntos. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y recuerda, tu historia también merece ser escuchada.